todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, en esta ocasión es una ocasión muy interesante y estoy muy agradecido de la posibilidad de conversar con Laura Andrea Vergara Ceballos, una buena amiga, periodista allá en la hermosa Argentina. Eh, una breve introducción. Laura ha sido una estudiosa por mucho tiempo del tema de los grupos, podríamos llamar grupos de coerción o comúnmente llamados sectas, autora de un libro muy, pero muy interesante, Harry Potter, eh, delator, como pregunta, del temeroso mundo de las sectas, un libro interesante que aborda desde una perspectiva muy particular el tema simbólico y a través y con Laura vamos a estar viajando por temas que parecieran inconclusos, de temas que parecieran inconexos, que va desde el tema de la geopolítica, la política, el tema de Gaza, el conflicto de Gaza, pasando por la simbología, los magos, las sociedades secretas. Es decir, es todo un viaje. Y hay muchas preguntas que antes de darle la palabra a Laura, muchas veces se ha hablado cuando hablamos de magia o hablamos de simbología o hablamos de temas incluso hasta esotéricos, la relación con el poder, y mucha gente se ha sonreído y ha calificado mucho de estas posibles ideas. Y en pleno siglo XXI, en medio de una tecnología impresionante, algo que me llama la atención como fenómeno, que no es dicho por mí, sino que viene siendo estudiado por mucha gente en diferentes partes del mundo, es como la relación entre la magia está tan presente como antes y como en tiempos desde la prehistoria en el hombre. Dicho esto, bienvenido, Laura. Gracias por estar acá. Buenas noches, Félix. Soy yo la agradecida de esta oportunidad y de la confianza que has tenido en mi trabajo, de convocarme a esta entrevista, que es un honor para mí poder realizarla en compañía tuya. No, el honor es mío, Laura. Sabes que hay algo muy interesante en esta entrevista, una entrevista muy especial. Laura es una voz, una persona con unos valores muy firmes, con unas ideas muy claras, y yo respeto eso profundamente. Y esta conversación y esta entrevista que voy a tener con Laura es una entrevista desde una perspectiva única, porque no se ha dicho hasta ahora lo que vamos a conversar y las ideas que nos va a exponer Laura. Y ya van a ver a lo largo de la entrevista por qué. Dicho esto, sin dilatar mucho, quisiera hacerte una reflexión. Laura, tú has sido también una estudiosa del tema del conflicto en Gaza y el conflicto que actualmente se está lidiando por múltiples razones. Desde tu perspectiva, hay algunas distinciones que conversando fuera de la entrevista que tú me estabas haciendo, que a mí me parecen muy pertinentes y que la persona que está escuchando esta entrevista va a poder entender cuando enlacemos temas a futuro, que es el tema del conflicto de Gaza. ¿Cómo ves tú el conflicto de Gaza y qué diferenciaciones hay cuando hay muchas veces confusión? Porque la media muchas veces, lejos de informar, la mayoría, o por no decir casi siempre o siempre, lo que hace es darle la vuelta para que no podamos entender realmente lo que está pasando. Con respecto a la introducción que hiciste, me sirve para poder abordar este tema. Yo investigué mucho el fenómeno de las sociedades secretas, de aquellos que gobiernan desde las sombras, Ujú. que no siempre los podemos visualizar, pero que están entre nosotros. Metafóricamente podríamos decir los magos, aquellos que practican el esoterismo, el ocultismo, la cábala, la brujería, el mismísimo satanismo. Cuando hablamos de los magos, yo en mi libro traté de definirlo de una manera sintética y mi conclusión fue que son aquellos que no respetan ni la ley ni las reglas y que tienen como lema, su espíritu es de aquel que dice que el fin justifica los medios.
Creo que en esta síntesis podemos empezar a abordar a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de estos personajes, ¿no? Y cuando, para abordar el tema de Gaza, un flagelo tan grande y tan terrible que se está llevando la vida de tantas personas, de mujeres, y ni hablar de niños, de inocentes, creo que lo tenemos que abordar con la seriedad que merece el caso, y para eso es necesario despojarnos de cualquier tipo de ideología. Mm, El terrorismo lo tenemos que ver sin estar a ningún tipo de ataduras que nos impidan ver que el terrorismo, sea llevado adelante por quien sea, es terrorismo. El 7 de octubre del año pasado, Israel vivió un acto terrorista espantoso, cruel. Vimos cómo asesinaron a mujeres, niños, hombres, familias enteras, incendiaron sus casas, dejaron a las mujeres, asesinaron a los niños en los kibbutz. Y hoy estamos viendo la misma crueldad, esto que es irracional, incomprensible, de ver cómo se está asesinando familias enteras, mujeres, niños, en Gaza. ujú, Y no podemos hacer una diferenciación en esto, no podemos decir estoy de un bando o del otro bando. El terrorismo es terrorismo. Y en esto creo que tenemos que empezar a educar, porque jamás esto puede ser llevado a cabo bajo ninguna justificación y mucho menos en nombre de Dios, como pretenden hacer algunos, atribuyéndose algún privilegio que pareciera justificar esto. Podemos a simple vista ver que se violan 4 de los mandamientos, en el caso de Israel, del Dios de Abraham, del Dios de Moisés, que dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás y no matarás. ujú. Y si esto se está llevando adelante de cualquier lugar, no podrá nunca ser atribuido a, a una creencia en Dios, ¿no? Hoy creo que el mundo no puede permanecer indiferente a lo que está pasando. Recientemente he estado leyendo noticias que se pretende avanzar en Estados Unidos con una ley em, que pretende sancionar cualquier tipo de lo que ellos llaman actos antisemitas. Y en esto hay que ser muy cuidadoso, porque estamos viendo en las noticias en el mundo gente que se está manifestando pidiendo un fin a la guerra, que no es una guerra, no es una guerra, que es otro de los puntos que debemos aclarar. Eh, Ni las víctimas del 7 de octubre pudieron defenderse, un ataque terrorista, porque no tenían forma de defenderse ni había un conflicto armado, eran civiles, ciudadanos, Ujú. indefensos, que fueron atacados y masacrados cruelmente, y lo mismo está ocurriendo en Gaza. Quienes, quienes reciben el impacto de las balas, de las bombas, de ver cómo se derrumban sus casas, sus viviendas, sus hospitales, sus escuelas, son ciudadanos, con lo cual no podemos decir que estamos en un conflicto bélico, Correcto. que es De acuerdo. otro de los discursos mentirosos que se pretende dar para justificar lo injustificable. Mm, En relación a esto que hacía referencia de la lucha que algunos dicen que quieren llevar adelante en Estados Unidos, en donde hay un proyecto de ley de luchar contra el antisemitismo, sería muy descabellado creer que gente que se une a una causa que necesita ser visualizada y que pacíficamente está pidiendo el fin de este conflicto,
que tantas vidas se está llevando, puedan ser acusados de antisemitas. Hoy el gobierno de Israel, con sus actos y sus frutos malignos de decisiones equivocadas e irracionales, creo que está poniendo en una situación a los ciudadanos de Israel muy delicada, porque lamentablemente podría ocurrir, como ya ha pasado en la historia, de que la gente, que pueda haber personas que interpreten que esto es el judaísmo. Y en este sentido creo que sería un error muy grave, Ujú. porque sabemos que hay ciudadanos, y me consta en Argentina, hay grupos que pretenden mostrarlos como minoritarios y que realmente deberían ser visualizados por el mundo. Hay judíos que están pidiendo el fin del asesinato que se está llevando a cabo en Gaza. Sí. Judíos que están pidiendo por la protección de la vida de los palestinos. Ujú. Y esto, si no lo mostramos, esto sí puede llevar a la confusión de creer que esto es el judaísmo. Y yo Exacto. creo que de ninguna manera es así. Las malas acciones que lleva adelante un gobierno sanguinario, sin escrúpulos, este modelo de magos que se rige por sus propias leyes y por sus propias reglas y que tiene como lema que el fin justifica los medios, está poniendo a Israel en un riesgo muy grande. Entonces, cuando se pretende sancionar, ya estamos viendo algunas eh, actitudes en Estados Unidos de encarcelar gente simplemente porque está pidiendo un fin a un conflicto, que es necesario que lo pidamos todos, que lo pidamos todos. Esto no puede continuar. Esto es necesario y urgente inmediato, porque cada minuto que pasa, muere un niño. Entonces, a esto no le podemos atribuir un espíritu antisemita. La mejor manera que tenemos de luchar contra el antisemitismo es estar en contra de lo que se está llevando adelante por un gobierno que no es la representación del judaísmo. Y del mismo modo debemos ser enfáticos porque en Israel hay familias que están esperando por sus familiares secuestrados, vivos o muertos, cruelmente están esperando saber dónde están sus seres queridos. Y a otros ya los tuvieron que enterrar, porque la masacre del 7 de octubre no se puede permitir ni justificar bajo ningún aspecto. Y creo que se debe educar en esta dirección. Nos tenemos que despojar de cualquier ideología que nos haga creer que alguno de los dos bandos tendría alguna razón para perpetrar estos hechos que son inhumanos, incomprensibles para la razón humana. No se puede justificar lo que está pasando. Y en esa dirección, Laura, que me encanta de que hayamos iniciado como con una perspectiva. ¿Qué relación encuentras tú entre lo que está pasando en Gaza y el tema de lo que está pasando en Argentina? ¿Hay alguna relación, hay una correlación que tú encuentras? Por ejemplo, con el ascenso de Milei y lo que está ocurriendo. Bueno, Argentina sufrió y padeció en carne propia el terrorismo, con la embajada y la AMIA, que fueron dos actos terroristas espantosos que vivimos los argentinos, en donde los argentinos pacíficamente pedimos justicia por esos hechos aberrantes, pero lamentablemente estas sociedades secretas, estas actas, están merodeando en mi país a través de un grupo ultraortodoxo
que es una secta llamado Chabad Lubavitch. Ujú. Y sobran los motivos para justificar mis dichos de que se trata de una secta, y tampoco es judaísmo. ¿Podrías ampliarnos un poco más el concepto? ¿Dónde sale, dónde surge esta secta? ¿De dónde proviene esta secta? ¿Qué poder tiene esa secta? ¿Cuáles son los planteamientos de esa secta? Bueno, en primer lugar, sabemos perfectamente que luego de la asunción de Milei hizo una inclinación religiosa que él entiende que es hacia el judaísmo, lo cual sería muy noble y maravilloso, pero no creo que estemos hablando de esto, porque su acercamiento ha sido una secta judía. Chabad Lubavitch tenía como líder a Mendel Jennerson, que no dudaba en convencer y manipular a sus seguidores de la secta de que era el Mesías, porque no lo negaba, con lo cual lo consentía, que era el Mesías y el que traería la redención al mundo. La estructura de este grupo, de esta comunidad de ultraortodoxos de Chabad Lubavitch, que se condice perfectamente con la de una secta, no solo porque tiene un líder que se atribuye ser Dios, el Mesías, el Redentor, sino porque los parámetros y dogmas que impone a su comunidad de un control casi metafóricamente lo podríamos comparar con la casa del Gran Hermano, ese experimento que lo hemos visto tanto en televisión, Ujú. en donde se dan fenómenos, por ejemplo, este líder decía que la educación tradicional es innecesaria, que los niños de su comunidad tendrían mentes más ágiles en el estudio de la cábala y de la magia, y que no necesitaban ir a la escuela tradicional, Mm, tampoco van a las universidades. Les imponen la desvinculación absoluta y total, como en toda secta, del contacto con el mundo real, que esto los pone a la persona que ha sido quebrantada en su voluntad y en su discernimiento, como ocurre en toda víctima de una secta o de un líder sectario. La pérdida de contacto con el mundo real le hace creer que lo único verdadero es lo que acontece dentro del grupo. Y aparte, el mundo real se vuelve una amenaza para la persona que ha sido cooptada. Otra de las cosas que podríamos decir es que este líder promovía para los niños y los adolescentes y jóvenes del mundo real el enfrentamiento contra sus padres, a quien consideraba personas materialistas sin un sentido de la vida, que nada tenían que enseñar a sus hijos. Él lo denominaba como romper con el status quo, los mandatos y creencias que los padres imparten a sus hijos. Por supuesto que esta norma que él quiere promover para el mundo real jamás podría ser aplicada, esa rebelión a la que él incita de hijos contra sus padres dentro de la comunidad de ellos. Dato muy curioso, ¿no? Eh, los niños que crecen en esta comunidad no solo que no acceden a la educación tradicional, sino que están destinados a vivir una vida inmiscuida en la magia y el esoterismo, sino que estos niños son controlados en el uso del Internet, en el uso, en la lectura de libros pueden ver, a qué libros pueden acceder, todos de magia, de cábala, y de esta manera van restringiendo la posibilidad del niño de conocer y de decidir por su propia vida,
como haría cualquier niño en el mundo real. No sé si logro ser clara con el concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Y otras características muy particulares de este líder sectario era el desprecio que tenía por los católicos. No solamente no dejan que se tenga contacto con el mundo real y lo ven como una amenaza, porque una mujer, por ejemplo, de su comunidad, que tuviera contacto con un hombre que no es judío y esto la llevara a un matrimonio, a consagrarse como esposa de un hombre que no sea judío, ellos lo ven como un pecado muy grave. El desprecio que este líder tenía por los católicos llegó al punto tal, hay videos que lo pueden referenciar, de considerar a los católicos personas insanas. Y así podríamos abordar muchísimas cuestiones más que demuestran que estamos frente a una secta. Este es el La grupo re- que estaba, disculpa Laura, si mal no recuerdo, que estuvo relacionado con las noticias en los Estados Unidos, creo que fue en Nueva York, en Brooklyn, cuando apareció con una sinagoga, que encontraron cuevas, que encontraron unas cuevas subterráneas donde encontraron, eh, pertenece al mismo grupo, sí, sí, este grupo tiene antecedentes muy fuertes de abuso sexual, a niños, ¿no? de abusos a niños. Curiosamente, el año pasado, antes que el presidente Milei visitara la tumba de este rebe, Ah, lo visitó. este, bueno, sí, sí, Milei viajó Ah, después de su asunción como presidente a visitar la tumba de este rebe, en honor a este rebe, y mostrando su adhesión al grupo Chabad de Lubavitch. No puedo decir al judaísmo, sino al grupo, a la secta Chabad de Lubavitch. Eh, mm, y unos meses antes había acontecido esta noticia mundial que dejó perplejo, creo que a todos los que tuvimos acceso a esa información, de la aparición de túneles secretos en una de las sinagogas más importantes de Estados Unidos de este grupo sectario. En este lugar se encontraron túneles secretos y fue muy sugestivo ver cómo se mostraban imágenes en donde se veían cochecitos de bebé y se encontraron también colchones con manchas que no se puede precisar si serían de sangre. Este es un grupo que tiene todo un antecedente en el abuso de menores que está comprobado. De hecho, una de las investigaciones con más de 60 perpetradores sexuales de este grupo que buscaron esconderse para escapar de la justicia y otros fueron condenados, fue en Australia. Y quien llevó adelante, o que tiene una fundación, creó una fundación, es un ex miembro de Chabad Lubavitch, que creó una fundación en defensa del abuso de menores porque él había sido abusado en su niñez dentro de la secta de Chabad Lubavitch. A partir de eso, él crea esta asociación que busca denunciar todos los casos de abuso y dio a conocer eh, estos casos que están perfectamente documentado. comprobados de que existieron. Sí, sí. ¿Sabes qué? Así que con respecto a lo que me preguntabas, eh, el acercamiento de Milei, yo estimo que Milei ha sido cooptado por esta secta. Y si me preguntas qué efectos puede tener con el paso del tiempo En en, Argentina, sí. en Argentina, creo que los frutos malignos que este grupo va a dejar eh, pueden ser sumamente letales para el futuro de nuestro país. Detrás de esta secta hay grandes financistas, banqueros, empresarios. Ujú, Muchos de ellos públicamente, nos consta a los argentinos, por ejemplo, el señor Elstein, dueño
de casi todas las cadenas de shopping en Argentina y de hoteles, tuvo alojado al presidente Milei antes que asumiera y después que asumió un tiempo en su propio hotel en donde vivía Milei hasta que se mudó después de remodelar la Casa Rosada donde vive actualmente. También ellos costearon viajes que hizo, incluido el viaje a Israel, que hizo el presidente Milei. Una cosa que realmente despierta mucha intranquilidad porque en este momento en Argentina, en donde estamos atravesando un ajuste impiadoso, y cuando digo impiadoso es porque los argentinos hoy se están preguntando cómo pueden costear los servicios básicos y elementales para una vida digna, como pagar la luz, el agua, el gas. Ni siquiera es que se están preguntando si van a poder salir de vacaciones a fin de año. ¿Cómo pueden costear la educación de sus hijos? Que curiosamente esta secta que tiene tanto desprecio por la educación, en Argentina recientemente hubo una marcha multitudinaria, algo impensado en este momento en donde tanto se fomenta la imagen positiva del presidente Milei. Sin embargo, el ajuste que él pretende hacer en la educación, al punto de que se sintió la amenaza de que pueda seguir subsistiendo y permaneciendo en pie la educación y las universidades en Argentina. Esta marcha creo que fue muy oportuna y necesaria porque estos guías espirituales, como se presentan ellos, ser del presidente Milei, creo que están haciendo un trabajo sumamente peligroso. Estas personas son expertos en hechizar la mente, en doblegar a la persona en su voluntad y en su sano juicio, en lograr al punto de la enajenación mental de cualquier individuo. Conocen perfectamente los mecanismos y este sería el riesgo de su cercanía con nuestro presidente. En Argentina, en este momento, Milei pretende que se apruebe la ley ómnibus y estamos empezando a vislumbrar que cuando el presidente le pide a los argentinos con la promesa de que si somos capaces de descender a lo más profundo del ajuste, de sacrificarnos como se están sacrificando los argentinos y la clase trabajadora, casi que te diría un proceso como alquímico, ¿no? Que estos personajes saben manejar perfectamente. Esa promesa de que de la oscuridad saldremos a la luz. De hecho, ellos mismos le han entregado a nuestro presidente el premio como embajador de la luz. Milei recientemente recibió en Miami, en su último viaje a Miami, en la secta de Chabad Lubavitch, este reconocimiento Me, bastante extraño, me ¿no? pregunto, Laura, acá, siempre desconfiando de todo, ¿de qué tipo de luz se refiere? Porque hay muchos tipos de luz, ¿no? ¿A qué Bueno, luz se refieren? yo me atrevo a decir que estamos frente a una secta luciferina, Ujú, así que no tengo dudas de que estamos frente a esto. Y uno de los datos que podría constatar mis dichos es que en uno hay un libro que se llama Un camino hacia una vida plena, en donde hay una recompilación de todas charlas que dio este rebe mesiánico. Y en esas charlas, cuando él abordaba el tema de Dios, hablaba, fíjate vos qué curioso, de un Dios que se esconde del hombre, de un Dios incognoscible, de un Dios que el hombre no puede eh, conocer. Y acá estamos en un punto realmente contrario al judaísmo.
sabemos perfectamente quienes adherimos y estudiamos el Antiguo Testamento, que justamente el Antiguo Testamento es la revelación de Dios. Creo que en el Antiguo Testamento es donde Dios, a través de sus profetas, de Moisés, de Abraham, de David y de todos los personajes bíblicos eh, que dieron testimonio, Dios se manifestó para que el hombre lo conociera. Por lo tanto, este Dios del que habla este líder mesiánico, creo que se aproxima más a Lucifer que al Dios del Antiguo Testamento. Interesante, me llama mucho la atención. Yo he sido siempre he estado pendiente de Argentina porque siento un gran afecto por Argentina. Y me llama mucho la atención desde antes, sobre todo porque yo desconfío de los furores mesiánicos, ¿no? Y sé que hay muchas veces la sociedad, en cualquier sociedad, en un momento determinado puede ser presa de un líder carismático. Es un hechizo hipnótico, un trance hipnótico colectivo, que generalmente es cuando se despierta ese trance es con mucho dolor, ¿no? Y más allá de la personalidad con la cual no me voy a meter de Milei, sí me ha llamado la atención cosas antes de su campaña en cuanto a lo simbólico. Hay mucha simbología detrás de las campañas de la imagen de Milei. Por ejemplo, me llama mucho la atención su afiliación al Tantra como incluso instructor de Tantra. Eso fue antes, eso está, todo lo que tanto Laura está comentando, hay pruebas, no hay nada aquí que no sea constatable, ¿eh? ¿No? Aquí pueden perfectamente chequear y seguir su propia investigación cada uno de los que está escuchando y se dará cuenta, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, la relación entre el tantrismo como una vía, por ejemplo, y el poder político. Bueno, dentro del Tantra existe, no sé si sabías, lo que se llama el femicidio ritual. No, no lo ¿Qué sabía. tiene que Bueno, es una cuestión que nos llevaría mucho tiempo explicarlo, te lo digo brevemente. Ujú. Tiene que ver con esto de lo andrógino. Ah, Tiene que ver interesante. con esto de alcanzar a través del sexo tántrico el desapego, em, una relación en donde confluye lo femenino con lo masculino, en donde no hay una división entre lo femenino y lo masculino, y se llama femicidio ritual, porque en realidad es necesario matar metafórica y no metafóricamente, porque se conocen casos en donde se ha llevado este ritual a la práctica, en donde se ha sacrificado una mujer, eh, pero si no metafóricamente es matar como la parte femenina, que vendría como a, no sé cómo explicártelo, pero vendría como a perturbar esta cuestión de lo femenino y lo masculino. Entonces se responsabiliza a la mujer en esto. Hay un libro que he visto bastantes entrevistas de su autor, que es un sacerdote, que lo explica perfectamente y que sería bueno que la gente lo pudiera buscar para informarse un poco más sobre este tema. El presidente Milei ha expresado públicamente esta inclinación de este Mm. tipo de sexualidad con su pareja que fue conocida públicamente, con quien rompió vínculo recientemente, Fátima Flores. Bueno, confesaron que sí, que es el tipo de sexo que ellos practican. Y un dato curioso con respecto a esto, que me parece muy oportuno que lo traigas a consideración, es que en este viaje que hizo Milei, por lo que se comenta acá en Argentina, em, cuando fue a recibir este premio como embajador de la luz, estuvo
presente, no me consta si tuvieron eh, contacto entre ellos, pero estuvo presente una actriz famosa de Argentina que estuvo casada con un judío también y que en su momento subió fotos muy, Sugestiva. muy sugestivas con respecto a esta cuestión tántrica eh, y que también pertenece a Jabhat Lubavitch y que Wow. sería la persona, por lo que se comenta acá en lo que sería el espectáculo de Chimentos, la persona que este grupo pretendería arrimar a Milei como, no sé, como su nueva pareja, digamos. Interesante todo esto porque pareciera que me hace una reflexión todo lo que hablas, que además es constatable. Todo esto es constatable, hay fotos de todo lo que estás diciendo y videos, o sea, no se puede decir que se está mintiendo acá, no, nada de lo que estás En lo comentando. absoluto. En lo Está absoluto. ahí Con y respecto a lo que te preguntabas de la influencia de este grupo, en este conflicto que abordábamos inicialmente en la entrevista con respecto al terrorismo y al conflicto que hay en Gaza, Milei adhiere públicamente a la causa pro-Israel. Y cuando digo esto es una adhesión a este gobierno sionista. Y no me consta que ningún argentino le haya dado o le haya otorgado al presidente adherir a esta causa. Creo que es una adhesión personal, pero que en el fondo nos va a involucrar a todos. una reflexión escuchándote, Laura, y te agradezco mucho porque esta entrevista que me estás dando realmente es la primera donde se aborda este tema que he estado revisando, es una primicia. Sobre todo porque tú estás viendo lo que otros no ven, ¿sabes? En la mitología griega tenemos el caso de Casandra, que Casandra tenía la capacidad profética de ver las cosas, pero a Casandra sus contemporáneos nunca lo escucharon en la guerra de- de los troyanos. Y algo es que ella vio lo que venía, pero nadie la escuchaba. Y es de la desesperación, pues, de ver lo que venía fue sumamente terrible para ella. Eso pasa en todos los países y en todos los momentos históricos, en los momentos de transiciones. Hay gente que tiene la habilidad, la capacidad, la sensibilidad y el llamado de ver cosas que otros no ven. Nos pasó en Venezuela en el 99 con gente que vio cosas que nadie vio venir. Y ha pasado en otros países, va a seguir pasando y va a seguir pasando. Yo pienso con mucha humildad y rigor que lo que tú estás haciendo es visionario porque estás viendo, yo veo en dirección a donde tú estás viendo, por eso eh, creo que es valiosísimo. Además que estás viviendo en Argentina, y eres periodista con una investigación que no es de ahora. Eh, Conoces de un tema que mucha gente piensa que es fantasía, que son teorías de gente que que es conspiranoica, etcétera, pero la relación antiquísima, incluso desde la prehistoria, y váyanse a las 4 tomos monumentales de las máscaras de Dios de Joseph Campbell. Voy, por cierto, ahorita por el tomo 2. Es una cosa impresionante. Yo pienso que leer a Joseph Campbell es poder entender el tema del ritual, el tema de los mitos, el tema de la magia, el tema de los rituales de sacrificio, que parece mentira, de generación en generación se han prolongado. La gente cuando habla de rituales de sacrificio piensa que es algo que es de películas. No. Y la relación entre poder político y magia nunca ha cesado. Estuvo antes de los sumerios. Si revisamos la prehistoria, vamos a encontrar la relación de magia y poder con el clan, el chamán y el clan y el poder, los poderes mágicos. Si nos vamos por los antiguos, a la Mesopotamia está llena de magia, de cabala, de astrología, no de cabala, de astrología, básicamente, y está llena de simbología. Si nos vamos a Roma, encontramos la conexión entre Roma y los rituales que hacían en honor a los dioses, los sacrificios. Si viajamos por la India, encontramos la misma
cosmogonía 5000 años. Sí, cualquier cultura que toquemos vamos a encontrar estos temas que pareciera analógicamente que estamos tocando, el tema de sectas, sociedades ocultas, pero el poder político, la influencia del poder político y lo que hay detrás del poder político. Es decir, tenemos un poder que es visible, pero detrás de ese poder visible hay vos más poderes que están detrás de esos poderes, que son realmente los que detentan el poder. Y eso no es ninguna teoría Son conspirativa los que, son los que yo llamo los que gobiernan desde las sombras, ¿no? de la sombra. Esos que están ocultos, pero en definitiva terminan tomando todas las Los decisiones y magos. en de los magos. Y en este caso puntual, em, los argentinos completamente devastados por gobiernos que nos llevaron a la ruina, em, quisieron confiar y creer en la posibilidad de un cambio y dieron ese paso, dieron su voto de confianza Ujú, y, y creo que lo que no podemos hacer es ocultar estas presencias que están detrás del presidente Milei y que podrían dar frutos malignos eh, muy, muy peligrosos para nuestro país, eh, con su influencia y con sus intereses eh, a un pueblo que está tan golpeado como el pueblo argentino, al que se le pidió un sacrificio enorme y estuvo dispuesto a aceptar porque cree en la promesa de que después de tanta oscuridad vendrá la luz. Y es acá donde yo quiero hacer una reflexión a mi país, de que estemos alertos y atentos, porque las sombras de estos personajes que están detrás del presidente, que se disfrazan de guías espirituales, podrían llevarnos a una situación extrema y sería una burla a la confianza que el pueblo le ha dado al presidente Milei. Y ujú, es por eso que yo hago tanto hincapié en un tema que le he dedicado muchos años de mi vida a la investigación de estas sociedades secretas, de esta cuestión tan peligrosa que tiene que ver con la magia, con el ocultismo, con el satanismo. ujú. Y no puedo permanecer callada, necesito decirlo. Sé que no encontraré muchos espacios de difusión, por eso quiero agradecer profundamente esta oportunidad que me brindas, porque yo siento la necesidad de advertir sobre este tema, de Sí. que los argentinos eh, salgamos de la inocencia en la que estamos, de que se nos esté ocultando quienes están detrás del presidente, porque si no puede llegar a ser muy tarde cuando nos demos cuenta. Y no se merece esto mi país, no se merecen esto los argentinos. Los argentinos dieron un voto de confianza y no pueden ser defraudados. Y apelo a la buena voluntad de los gobernantes que tienen la decisión de, de decidir sobre las cuestiones que Milei quiere prácticamente imponer, porque de parte de él no hay un llamado al diálogo, prácticamente es una imposición de una ley ómnibus que podría ser un beneficio muy grande para estos empresarios, banqueros que están relacionados a este grupo y que solo miran por sus propios intereses. Hay un tema puntual que vuelvo a resaltar, que tiene que ver con que, así como los argentinos sorprendentemente salieron pacíficamente a reclamar por las universidades, quiero decir que desde el año 2022 en Argentina se está celebrando el Día de la Educación y la Solidaridad en memoria de este líder mesiánico sectario Mendel Jennerson. Ujú. Y esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que un delirante
ingrese a los establecimientos públicos y ponga en riesgo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Es necesario que la gente sepa esto. Ya en Estados Unidos, esta secta de Chabad Lubavitch fue recibida por muchos presidentes, Clinton, Trump, eh, y también se declaró el Día de la Educación en memoria de un líder sectario. Mm, Curiosamente, hay una vinculación entre Trump y Milei, quienes dicen ser pro familia, eh, pro vida, sin embargo, están adhiriendo a una causa que contradice su mensaje, porque estar a favor del gobierno que el mundo hoy está señalando como genocida, el gobierno de Israel, y que vuelvo a repetir, esto no es el judaísmo, esto es un gobierno que está poniendo en riesgo a su propio país con sus decisiones, es contrario a quienes dicen defender a la familia y defender al niño por nacer. Eh, Solamente ruego a Dios que bueno, que se tome conciencia de lo que está pasando para que la gente esté preparada para saber que si a tiempo no tomamos las riendas del asunto y no nos protegemos de estos frutos malignos que pueden dejar estos personajes nefastos, tal vez la historia pueda llegar a ser muy triste para el futuro de nuestro país. Y sí, quería, con respecto al libro que te hice mención, porque es muy importante que la gente conozca investigaciones que se llevan adelante y que son muy ilustrativas con respecto a estos temas. El libro se llama Tinieblas tibetanas del yoga y el mandala al femicidio ritual. ujú, Está ahí muy bien explicado, seguramente mejor de lo que lo puedo explicar yo, a qué se hace referencia con el tantra y el femicidio ritual. Es una cuestión que, como decís vos, algunos creen que es de ciencia ficción, pero debemos saber que convivimos con personas que practican este tipo de cuestiones satánicas, luciferinas, en donde hay sacrificio de niños, hay sacrificio de mujeres, y, y también debemos tomar conciencia de esto y estar alertos. El autor del libro es Federico Schickstone ujú. y bueno, ha hecho una investigación muy, muy importante y muy fundamentada, así que también recomiendo este material. Excelente, sí. Que nos remonta a los temas todos estos son hijos directamente de todo lo que fue, que son siglos que vienen de un occidente en decadencia, aunque esto no es un fenómeno únicamente de occidente, es un fenómeno que se da en todas las culturas. Si uno revisa el tema con los niños, el tema del abuso sistemático, los rituales, eso no es nada, eso por ahí dije, he escuchado una frase que resuena mucho en estos tiempos, y dice que escuché a varias personas muy lúcidas decir, el gran trabajo del señor oscuro de este mundo es hacernos creer que no existe, para no nombrar al señor oscuro, ¿eh? Y por otro lado, el hecho de que la correlación entre contracultura, todo lo que se gestó con todo este movimiento hippie que generó todo aún más actualmente ha llevado generó todo esta, luego la ola del New Age, la posmodernidad, el transhumanismo, todo ha llegado a unos niveles donde podemos ver abierto, por ejemplo, me llama poderosamente la atención, y eso yo he entrevistado a varios músicos talentosísimos y gente estudiosa, realmente músicos, la correlación entre magia y música. Hago referencia al concierto de Madonna. Bueno, me parece un tema sumamente importante el que estás abordando.
porque sabemos que recientemente ha dado un recital De casi eh, 2 millones de personas. de La 2 millones de personas Pero que es que el se puede. contenido, si uno ve el concierto y ve la simbología ritual, que es lo que llaman la escenografía, la coreografía y el mensaje, es completamente, a mí me asusta lo que yo veo allí. Claro, Bueno, lo veo como pero un adulto, yo no estoy hablando más allá de un concepto de arte, eso no es arte, porque eso está llegando eso a no es gente, arte. eso no es arte, lo que estamos viendo es algo, unas fuerzas sumamente oscuras que pocos tienen la capacidad de entender la dimensión de la oscuridad que hay allí, ¿no? Bueno, pero en referencia a eso, que está directamente relacionado a lo que estamos abordando en esta entrevista, quiero decirte que públicamente Madonna practica la Kabbalah Sí, 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 eso y la está practica, y la practica con un cabalista que tiene denuncias por abuso, que es seguro. Yehuda Ber, y que curiosamente este cabalista, cualquiera que quiera corroborar mis dichos, puede buscar en el canal de YouTube. Existe un libro escrito por él que es un audiolibro, La autobiografía de Satán. Sí, sí, sí. Son, creo que 5 o 6 capítulos, una cosa así, en donde él, de manera engañosa, porque hay que ser muy cuidadoso si se accede a este material, porque a veces el desconocimiento nos puede llevar a ponernos en un riesgo. ¿En qué sentido? Que Sí. como cabalista y experto hechicero de la mente del ser humano, ese trabajo de ese autolibro que se llama audio termina siendo un juego a la mente. Así que mucho cuidado con esto. Sí, Pero incluso, curiosamente parece ser que este cabalista tiene contacto con el mismísimo Satanás y él puede darnos a conocer los, los designios del de, mismo Satanás. sí, de hecho, Y Madonna, Laura, ayer, de sí, hecho que es un nombre que es mejor no nombrarlo muchas veces, ni siquiera sí, sí, tocarlo, sí. por la resonancia de lo que es. Y que hay una parte de que hay ciertos magos y los magos en general pueden abrir portales que traen seres muy oscuros. La psicología social, yo incluso hice un estudio en la Universidad de Nueva York en psicología social y me impactó mucho el contexto social. La gente piensa que la maldad es solamente una entelequia, un constructo social, ¿no? La maldad tiene una dimensión de muchas, muchas capas, y una de las capas que tiene el mal es la parte de la espiritualidad. Hay una espiritualidad que puede ser Por maligna. eso hago la advertencia Sí, que el cabalista instructor de Madonna, que con su espectáculo podemos corroborar sí. esa intencionalidad disfrazada de ser arte, como bien dices vos, eso no puede ser arte. Son rituales, Realmente son rituales. ha habido escenas espantosas y más cuando el espectáculo era abierto a todo público y pudo haber niños Ah, eso presentes no ahí. importa. Mira, Entonces, una yo vi persona, con mis propios ojos algo que puedo dar testimonio. Eran las 9 de la mañana y yo veo poca televisión. No me gusta la televisión australiana, debo decir, es completamente desinformante. Y a las 9 de la mañana colocaron un video, por ejemplo, no tengo nada contra, no, antes escuchaba, pero viendo la decadencia de lo que, pero que no es únicamente extensivo a Madonna, la música en general es un instrumento oscuro en la inmensa mayoría de los casos. Pocas bandas están dando un mensaje diferente que no sea la oscuridad. Y yo vi con mis propios ojos a las 9 de la mañana a Madonna mostrándole a la televisión australiana como un gran icono besándose con 2 personas al mismo tiempo, que eso parecían 3 serpientes con las lenguas afuera, y entonces los animadores que tienen hijos, por cierto, decían que qué maravilla, que qué mujer tan de vanguardia. Yo decía, este es el tipo de mensaje que le está mandando a la gente que sin capacidad esto es terrible, porque la intimidad personal, la sexualidad, lo que quiere hacer alguien con su vida sexual, eso es absolutamente válido. Después que tú cierras la puerta, un tema ey, ey, privado, ey, por cada supuesto. quien, el libre albedrío de cada quien. Pero cuando tú eso lo expones como una estrategia, como un arma para seducir, para adoctrinar,
niños, adolescentes, gente sin capacidad, y algo malo está ocurriendo. Es lo mismo cualquier concierto de cualquier de un cantante pop. Yo he tenido la posibilidad de ver gente muy interesante en vivo. Y te puedo decir algo que me decía mi buen amigo Miguel Noya, que es egresado de Berkeley, en California, un músico excepcional. Yo creo que uno de los mejores en el mundo de música electroacústica. Y él tiene la tesis, está en uno de los entrevistas que he hecho sobre el neochamanismo, es decir, el show, el espectáculo como un espectáculo ritual chamánico. Ahora, en esos Así es, espectáculos, ¿qué energías traes tú allí al mundo? ¿Qué convocas? ¿Qué emociones convocas tú en 2 millones de personas? Eso es como, por ejemplo, Rapsodia Bohemia de Queen. En Rapsodia de Queen, que es todo un relato de una persona que le vende el alma al oscuro. No quiero así es, nombrarlo, no quiero nombrarlo. Yo no quiero contarte qué pasó en Wimbledon cuando 250.000 personas decían mamá mía, y decían que aquel señor oscuro venía por ellos y lo nombraba. Entonces, imagínate las fuerzas que la gente se ríe, se burla en esta tecnología del siglo XXI, pero revisando, y te digo ya contigo aquí, y me encanta poder conversar esto contigo, más allá de lo que pueda pensar la gente, de lo que nos está escuchando, bien sea que tenga a favor o en contra, o que se burlen o no. Mi visión después de estar viviendo en este lado del mundo, de haber visto muchas cosas de esta cosmogonía de lo que es Oceanía, Asia, es que la magia y los rituales del hombre prehistórico, los cuales nos burlamos, no han cesado, se han sofisticado. Y así poder es, político, magia, están íntimamente yo diría que todos los gobiernos, si uno sabe leer los símbolos y si uno está despierto. así es, Tema gordo, así ¿no? es. Tema gordo y oscuro. Mm, Sí, sí, aparte en el caso puntual, porque es muy reciente el espectáculo que ha brindado Madonna, eh, tenemos que entablar qué tipo de espiritualidad da la cábala para que una artista muestre tanta obscenidad, claro. tanta depravación sexual, y, y que después, bueno, ya Madonna sí, por los siglos de los siglos ha estado mostrando esta cuestión de profanación a lo católico, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, creo que tiene un poco de relación con todo lo que veníamos hablando, ¿no? Y ya, con esto cerramos un tema que me parece, y pudiéramos pasar horas, la hora conversando, porque son muchas aristas. Y tú ahorita ¿cuándo fue? En el 2018 con tu libro sobre Potter y sobre lo que en un momento, y sobre todo porque es muy valiente decir estas cosas cuando la inmensa mayoría está aplaudiendo y está enceguecida por trances hipnóticos tan seductoramente oscuros. Así Pero es, la gente piensa que el trance hipnótico es una cuestión de un señor dándole al reloj. No, señores, el trance hipnótico también es a nivel social, colectivo. Un trance hipnótico puede ser cultural. Es un tema hermoso y tema complejo y apasionante. Yo tuve la posibilidad de formarme con uno de los mejores y varios de los profesores de la Universidad de California en ese tema de la parte social y el trance, y te puedo decir que es un tema bien, mm, mucho más sofisticado de lo que la gente piensa, y el mal en el siglo XXI no ha desaparecido. Lo que ha hecho es sofisticarse y actualizarse con la tecnología. así es, Dicho tal esto, cual. Laura, muchísimas gracias por la Muchas posibilidad. gracias. Muchas gracias por la confianza y por la oportunidad. Es un honor, Laura. Y bueno, estamos en conexión. Un abrazo grande. Gracias, Laura.